orden de ideas, bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Eh, y pues el tema que hoy nos reúne será reciclaje y compostaje. Vamos a ver la importancia que tiene estos dos temas para la relación con la agricultura urbana y cómo también se convierte en unos modelos de resistencia, si se quiere, frente a la garantía de, el medio ambiente, ¿no? Cómo podemos contribuir a ese modelo ecológico y sostenible y en ese orden de ideas contribuir a iniciativas que nos permitan generar otras dinámicas comunitarias y perspectivas que pues contribuyan al ambiente ecológico. Entonces, le voy a dar paso a Cristian que nos pidió 2 minutos para hacer rápidamente un anuncio parroquial y iniciamos de una con nuestra sesión de reciclaje y compostaje. Gracias, Dani. Bueno, antes que nada, pues como siempre agradecerles el día de hoy por haber sacado este espacio, por venir a compartir un poco de diálogo, aprender todos conjuntamente. Y bueno, bacano, bacano que sigamos en el proceso, ¿no? Bien, ya Dani hizo una introducción muy sucinta de lo que va a ser el día de hoy. Espero hayan visto el storytelling en la casa. Y bueno, anuncio súper rápido, chicos, chicas. Acá paso es a recordarles que este módulo también está pensado para que lo compartan, para que sus papás, sus mamás, el abuelo, la abuela, puedan pues también ser parte de este espacio de diálogo y pues podamos fortalecer lo que en algún momento nosotros les decíamos del diálogo intergeneracional, ¿no? Y esto en un primer momento, pues de todo aquello que podamos aprender de esos saberes que ya tienen desde la experiencia, desde la experticia misma de la vida y demás, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y más en estos temas de agricultura urbana, ustedes saben que hay daticos, que la abuelita sabe cómo sembrar, cómo mover la matica y demás, ¿no? Entonces, para decirles también que recuerden en el formato de asistencia, papás, mamás, abuelo, abuela, se registren ahí, ¿vale? Porque esta también tiene la intención de que ustedes, sea, como les decía, que sean parte de este proceso y de igual forma que la escuela los certifique a ustedes, pues en toda esta labor, ¿no? Que haya constancia, pues, de que ustedes participan de estos espacios, ¿no? Para que la tengan ahí en la mente, en la perspectiva. Y no, y ya, entonces básicamente es que el formulario pues es el mismo de siempre, ¿no? Digamos que en el caso de los papás, cuando lo diligencien, cuando aparezca la opción de estudiante, ahí hay una opción de qué colegio, en qué colegio está estudiando el joven. Cuando en la parte de abajo aparece otra opción, ¿no? Ahí por favor me colocan padre o madre de tal colegio, ¿sí? Del Estanislao, de Lumaña o de Tejares. No quise agregarle más, digamos, al form por el sentido de que no fuera algo como tan pesado de diligenciarlo cada sesión, ¿vale? Que ustedes saben que de una u otra forma, tanto chicos, chicas y papás, mamás, esta es la constancia, pues, para después nosotros tabular todas esas asistencias y tener en cuenta a aquellos que cumplieron con las horas correspondientes, con el mínimo 70% de asistencia, para comenzar a expedir los certificados, ¿vale? Todo esto pues se los iremos comentando en el transcurso de las sesiones. Cualquier duda sabe que se pueden comunicar con nosotros en cualquier momento, bien sea en el grupo de WhatsApp o personalmente con Dani Contreras, con Julián Franco, con Daniel Salcedo o conmigo. No siendo más, pues doy paso a que den inicio a la sesión de hoy, que se ve muy interesante, y si Daniela está de acuerdo, comparto de una vez el storytelling. Sí, negrito, por favor. Gracias. Deja que el agua venga y te lave y se lleve todo, limpiando, limpiando lloro, limpiando lloro. Deja que el agua venga y te lave y se lleve todo.
Listo, muchísimas gracias. Ese es como el inicio de nuestro storytelling. Esperamos que todos lo hayan visto también. Y de nuevo, damos la bienvenida también a las personas de Bares de Cafán que están acompañándonos. Estas personas de las cuales harán parte de la instalación de nuestra huerta comunitaria. Entonces, proyectemos, porfa, y Dani, adelante. Listo, ¿ya están viendo las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve. Sí, Dani. Bueno, muchachos, una vez más quiero darles la bienvenida a la segunda sesión de este módulo de agricultura urbana. Espero que estén muy emocionados y muy dispuestos a aprender. Estas sesiones son siempre para llenarnos de conocimiento. El día de hoy, como bien lo decía diciendo Daniel, vamos a hablar sobre reciclaje y compost. Entonces, vamos a dividir esta sesión como en dos grandes partes. Primero vamos a hablar de lo que es el reciclaje, les vamos a explicar un poco qué es, cómo se hace, les vamos a dar algunos tips y todo esto. Y luego nos vamos a ir a la parte del compost, que vamos a hacer un gran énfasis porque esto nos va a servir para nuestra huerta comunitaria. Entonces, pongan mucha atención. Pero pues bueno, antes de empezar, quisiéramos que ustedes nos cuenten un poco cómo son las cosas en sus casas. Entonces, quiero preguntarles si alguno de ustedes recicla en su casa, si alguno tiene este hábito con su familia. Pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat, muchachos, tranquilos. Quiero que nos cuenten si lo hacen, cómo lo hacen. Mariana está diciendo que ella recicla. Carito, Nicole, bueno, si se atreven, por favor, en sus micrófonos y cuéntenos un poco ustedes cómo reciclan en su casa. ¿Puedo hablar yo? Sí, dale. Vale, bueno, buenos días a todos. Bueno, sí, mi familia nosotros reciclamos más que todo es el plástico, las botellas, que las cajas de cartón de la leche, todo lo ponemos en una bolsa, en sí, cada una parte de lo que corresponde, el papel, el plástico, y ya que son los residuos, cada uno lo ponemos aparte y luego lo llevamos a otro lado para que así lo puedan reciclar. Ok, dale, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartirnos cómo lo hacen en su casa? ¿Yo puedo? Dale. Pues mi familia lo que mayormente recicla son las botellas de plástico, que es lo que más se gasta ahorita. Y pues poco utilizamos el archivo, porque casi no utilizamos cuadernos. Y pues eso los separamos y los llevamos a una chatarrería para que se puedan reciclar. Ok, vale, muchas gracias. Creo que Astrid quería hablar. Sí, pues aquí el que más fastidia de que nosotros reciclemos es mi papá. Entonces, nosotros reciclamos todo lo que venga con botellas, papeles, y aquí usamos demasiado micromaterial, entonces a veces confundimos las dos canecas. Una es en vez de comprar una caneca, usamos son cajas de cartón para con eso también reciclar. Entonces, todo en una caja de cartón lo metemos lo de reciclaje. Y a veces mi hermana se equivoca y mete la basura y mi papá se enoja con nosotros por completo. Entonces esa es como la manera de reciclaje acá. Ok, gracias. Creo que tiene Carito la mano levantada. ¿Vas a agregar algo más? Qué pena. Ah, y vi que Diego Alejandro tenía la mano levantada también. Diego. Pues la verdad, familia, no es de reciclar tanto, pero sí guardamos las botellas, las cubetas de eso, reciclamos las bolsas, o sea, como para reutilizarlas en cosas para hacer materiales, para crear cosas así, como por el estilo, cosas de colegio. O a veces las vendemos en la chatarra y todo eso. Ok, gracias. Veo que en el chat Manuel Herrera dice las botellas de cartón y las hojas de papel de los cuadernos. Juliet Borges dice reciclamos las botellas y Laura Castiblanco dice en mi casa apartamos una bolsa blanca y la ponemos en la cocina y ahí va todos los papeles, plástico y demás. Ok, súper bien, súper bien. O sea, yo creo que el primer paso para entender el reciclaje
es empezar a separar las basuras, digamos que lo orgánico y bueno, todo lo que están diciendo de papel, las botellas de plástico. ¿Alguien más quiere contarnos su historia? ¿Y qué tal los que no reciclan? ¿Por qué no reciclan? ¿No lo conocen o porque no hay espacio en la casa o porque cuéntenos? A modo de compartir, ¿no? El escenario, el espacio, de retroalimentar. ¿Quién no lo hace? Yo, por ejemplo, sí lo hago potencialmente con las botellas de plástico y las envolturas de algunos productos. Lo que hago es meterlas en esas botellas, ¿sí? Y algunas de esas botellas, porque, pues, digamos, tengo como una especie de proyecto que quiero hacer, incluso con mis sobrinos, las que no utilizo para las envolturas, sí se las doy directamente a el reciclador, la persona que se encarga de recolectar las veces que pasa la basura. Entonces, me parece muy importante como entregárselas personalmente, ¿sí? No como que uno se para y deje ahí, porque muchas veces se ha visto que los carros de la basura, pues como que los operarios hacen... digamos, mezclan todo, ¿no? Allá dentro en el carro compactador, pero bueno, y muchas veces no es por la labor del operario, ¿no? Sino por las políticas que tienen las empresas frente a las empresas operarias de basuras y residuos, frente a cómo es que se debe hacer ese asunto. Pero eso es otro tema que ya creo que lo tocaremos. Sí, gracias, Dani. Bueno, chicos, gracias por sus intervenciones. Cualquier cosa, si quieren intervenir en algo, ya saben, levantan la mano o por el chat. Entonces, vamos a iniciar con qué es el reciclaje para que aquellos que no estén como muy familiarizados vayan viendo un poco de este tema. Listo, bueno, ya conocemos entonces que pues tienen una concepción de lo que es el reciclaje. Es un concepto entonces, bueno, precisamente reciclar es de ciertos materiales o desechos en un nuevo producto o en materia prima. De esta forma, lo que se busca es prolongar la vida útil de estos materiales para así también disminuir la acumulación de residuos, que es una problemática que genera problemáticas a gran escala, como lo son, no sé, la contaminación de los suelos, de pronto a nivel macro, el cambio climático y, bueno, demás problemáticas. También me gustaría que conocieran qué tipo de materiales podemos reciclar. En el caso del reciclaje como tal, los materiales deben ser específicamente no orgánicos, pues los materiales orgánicos pasan por otro proceso que pues hablaremos posteriormente. Y bueno, estrictamente para el reciclaje están los envases plásticos, específicamente los del PET, que son envases plásticos de determinado material un poco más delgado, por decirlo así, y son los materiales con los cuales están hechos los envases de las gaseosas que normalmente tomamos, de los jugos artificiales. Y bueno, estos pasan por un debido proceso, el cual especificaremos más adelante. Bueno, pero a gran escala, pues es un proceso donde se determina qué tipo de plásticos son los que funcionan. Después de esto, prosiguen a hacer una limpieza de estos y posteriormente se trituran para convertirse en unas bolitas, de las cuales hablaremos también más adelante. El vidrio también es uno de estos materiales. El vidrio también necesita pasar como por un proceso de limpieza, posteriormente por un proceso de trituración y finalmente se puede fundir para generar otro tipo de vidrio o de material o de envases con vidrio y demás que pues utilicen este material. Los metales también son materiales reciclables. El metal también puede ser fundido para generar otro tipo de
de, no sé, de productos como latas y demás. En el caso del papel y el cartón, también son materiales reciclables. El papel, cuando hay grandes cantidades de papel, se pueden dejar en remojo y así generar más papel de menor calidad, pero sin embargo, pues es papel que también es útil, ¿no? Y finalmente el aceite, que es uno de los productos más contaminantes, también es un material reciclable. Sin embargo, pues este debe pasar también por un proceso de filtración y de purificación para poder ser utilizado. Listo. En cuanto a las 3R, no sé si las conozcan, de pronto me gustaría que alguno de ustedes pudiera escribir o levantar la mano y comentarme qué conoce Yo sobre sí las las 3R. conozco. Ok. Adelante, Sharon, ¿qué tienes conoces? por decir? No, pues iba a decir que yo sí las conozco, pues primero porque el año pasado, antes de que entráramos a pandemia, el profesor de inglés nos puso a hacer las 3 R's en inglés y a explicarlas en inglés. Así que de ahí es donde las conocí y las entendí. Ok. ¿Alguien más conoce sobre qué trata cada R o a nivel general? Yo he escuchado el de reduce, que es como reducir, de hacer, como comprar lo que produce lo contaminante, digamos, reducir en comprar el plástico, reducir de subir es que no sé cómo es que es algo así lo que he escuchado el de reduce. Reutiliza es como para poder reutilizar lo que uno, o lo que primeramente uno utilizó y luego reutilizarlo otra vez en caso de que uno lo vuelva a necesitar. Más o menos algo así. Ok, sí. Prácticamente sí, ese es el objetivo pues de este patrón. De pronto me escuchan bien, se está cortando un poco o algo así. No, ahí está bien. Ok. Listo. Entonces, efectivamente, este patrón es un patrón bioagradable que tiene el objetivo de generar una sociedad sostenible. Por tanto, bueno, el reducir implica que disminuyamos el consumo de ciertas cosas que de pronto no son necesarias y bueno, sí, prácticamente en eso se basa, en reducir el consumo de mucha cantidad de materiales y de productos que generan pues muchos desechos. El reutilizar implica que podamos darle una nueva utilidad a ciertos productos que de pronto ya no tienen pues la misma utilidad por la que estuvieron hechas, pero de esta forma pues podamos disminuir la compra de otros productos. No sé, un ejemplo claro pues de reutilizar puede ser incluso con las cosas más sencillas, pero que a la vez son demasiado costosas, como el agua y la electricidad, que son pues recursos de pues escasos y tras del hecho costosos, ¿no? Entonces, no sé si de pronto les pasa a ustedes que sus mamás reutilizan el agua de las lavadoras para hacer otro tipo no sé, de cosas, no sé, tipo, por ejemplo, pues es un ejemplo como muy bizarro, pero por ejemplo, cuando se tapa el baño y pues hay necesidad de utilizar pues agua de otra forma, pues esa agua puede ser reutilizada en eso. También la electricidad pues se puede reutilizar la electricidad se puede reutilizar en un sentido, bueno, reutilizar, más que reutilizar, reducir el uso de la misma, en un sentido en el que, por ejemplo, pues cuando dejamos los cargadores conectados, esto consume muchísima electricidad y pues
De esta forma podemos disminuirlo, dejarlo desconectados los cargadores cuando nos está dando el uso. Y lo mismo la luz, cuando nosotros no la estamos, o sea, no estamos en un lugar donde necesitemos de ella, pues lo mejor es disminuir su uso. Y pues reciclar, que ya como les comentaba, pues tiene el objetivo de convertir ciertos materiales en un nuevo producto. Bueno, estoy viendo que están escribiendo en el chat. Entonces, bueno, ya Dani, puedes hablar de lo de los colores, por favor. Bueno, chicos, sí, las mamás la verdad es que son súper creativas para reutilizar todo, o sea, ellas son capas, o sea, de verdad, aprendan de ellas mucho. Bueno, ahora les quiero contar un poco de cómo se usan los colores para reciclar. Bueno, si ustedes no sabían, a partir de este año entró en rigor este código de colores para separación de residuos a nivel nacional. Entonces, esto viene a formar parte de un programa del gobierno nacional para unificar el uso de los colores a nivel nacional y que no haya tanta confusión. Muchos de ustedes yo sé que reciclan en su casa, muchos lo hacemos, y de hecho se ha comprobado que aproximadamente el 70% de los hogares en Bogotá practican algún tipo de separación de residuos o de reciclaje. Y esto está muy bien, pero esto muchas veces no sirve porque hay confusión sobre en qué caneca debe ir cada cosa, cómo lo meto, ¿sí? Todas estas cosas hay demasiada confusión. Entonces, por eso el gobierno nacional decidió implementar un código de colores que sea igual en todo el país y que sea pues muy breve y muy claro para que la gente sepa reciclar bien y siga con esa costumbre, pero lo haga de una manera pues adecuada. Entonces, el gobierno nos propone estos 3 colores, el blanco, el verde y el negro. Entonces, la gracia es que nosotros tengamos en la casa 3 bolsas de estos colores. En la primera, que es la blanca, vamos a poner todos los residuos aprovechables. En el chat alguien está diciendo que si yo me como una sardina, limpio la de y la boto. Sí, o sea, ya les vamos a dar unos tips, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que todo lo que va a la bolsa blanca debe ir limpio y seco. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, esta bolsa del jugo me sirve, pero entonces no la lavamos o no la secamos. Y entonces al meterla así sucia en la bolsa blanca, estamos haciendo que otros productos que vayan en esta bolsa y estén limpios se contaminen y entonces no se puedan usar. Entonces es muy importante que tengamos conciencia en cómo deben ir los residuos a las bolsas. Por otro lado tenemos la bolsa verde, que es para residuos orgánicos. La verdad, en esta no vamos a hacer mucho énfasis, porque un tip que les doy yo es que tengan la bolsa para acumular los residuos y que luego puedan hacer su compostaje, que ya, como les dije, más adelante les vamos a explicar cómo se hace. Entonces aquí va todo lo que, los desperdicios de comida, o no sé, cuando pelan las papas, la cáscara de la papa o de la fruta, todo esto, todo lo que es desechos de comida, va en la bolsa verde. Por último, tenemos la bolsa negra, en donde va todo lo que no es aprovechable. Es muy importante que nosotros seamos conscientes de las cosas que metemos en la bolsa negra, porque las bolsas negras no se revisan, por lo general, y van directo al botadero de Doña Juana, ustedes lo conocerán. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros en la bolsa negra metemos botellas plásticas, papel, cartón, metal y todas estas cosas que pronto pueden tener un segundo uso. Pero al nosotros estar metiéndolas en la bolsa negra, estamos ya desechando por completo ese segundo uso que pueden tener estos elementos. Y pues lo estamos contaminando con otros desechos que van en esta bolsa. Entonces eso hace que como su ciclo termine ahí y no se le pueda dar una segunda oportunidad a los desechos. Entonces, chicos, es muy importante que nosotros seamos conscientes de qué es lo que estamos metiendo en cada bolsa. A veces da pereza y como decía alguien, a veces mi hermana se equivoca y mi papá lo regaña. Sí, es importante porque es importante la conciencia. Nosotros no revisamos lo que botamos en las basuras negras y esto lo que va a generar es una mayor cantidad de residuos allá en el botadero de Doña Juana y pues si ustedes no saben, esto a futuro no solo crea que haya una gran aglomeración de basura ahí, sino que esto va a crear gases de efecto invernadero que van a contribuir a la contaminación del aire
y también pues eso a largo tiempo las personas que viven cerca y sufren consecuencias en su salud debido a todos estos gases y todo lo que sucede con la basura que se almacena ahí. Entonces, por ese lado tenemos la separación, ya saben, blanco, verde y negro, súper fácil. En el blanco todo lo que es aprovechable, todo lo que se puede reciclar. En la verde todo lo que son desechos orgánicos, que si yo corto el pasto, que si lo que sobra de la comida, todo eso. Y en la negra todo lo que no, ya no va a tener un segundo uso. Ahí pueden ver unos ejemplos de los materiales que van en cada caneca y ya se los vamos a explicar más a profundidad. Bueno, sí, efectivamente, como dice Dani, desde el reciclaje en casa es importante tener en cuenta la designación de pues, los desechos dependiendo del color. Ella hacía énfasis en que efectivamente en la bolsa negra deben desecharse los residuos orgánicos, como lo son, bueno, acá tenemos los ejemplos que Daniela mencionaba, restos de comida, colillas de cigarrillos, sanitarios, esponjas, elementos de icopor sucios, porcelana, residuos de barrido y medicamentos vencidos, pilas, baterías, bueno, demás. Bueno, efectivamente, estos materiales deben ir en esta bolsa negra y no se pueden mezclar con los reciclables, porque como dice Dani, pues cuando los recicladores van a abrir las bolsas, saben que las bolsas negras no se pueden abrir porque son de materiales no reciclables. Y pues sí, o sea, pierde su sentido, entonces tener eso en cuenta. En cuanto a la bolsa blanca, podemos desechar materiales como el papel y cartón, el metal, el plástico y discos compactos, tela y botas de caucho, desechables con prelavado. Como habíamos dicho, lo importante es que estos materiales sean previamente, bueno, sí, tengan como una limpieza previa antes de poder desecharlos, porque tampoco los tienen en cuenta, entonces también es muy importante. Nata, qué pena. También los envases de Tetra Pak. Creo que Mariana está levantando la mano. Hola, dinos. Qué pena. Sí, dale, Mariana. Habla. Hola, solo quería preguntar, por ejemplo, los tapabocas, las jeringas, ¿en qué empaque van o cómo van? Sí, gracias. Ya vamos para ese punto. La verdad, existe una cuarta calificación que no la entramos acá porque uno en la casa no la usa mucho y es la bolsa roja. La bolsa roja uno la encuentra mayormente cuando va a hospitales y centros de salud y este tipo de cosas porque ahí van los desechos que son biológicos. Entonces, cuando tú vas a un hospital, la bolsa roja es la que mayormente vas a encontrar. Se supone que ahí deberían ir también todo lo que es el uso de tapabocas, papel higiénico y todo eso. Pero en nuestras casas nosotros no nos vamos a complicar tanto. El tapabocas es muy importante porque hoy en día pues todos usamos tapabocas. Tapabocas va en la bolsa negra. ¿Por qué? Pues por seguridad. El tapabocas que yo usé ya por 8 horas, yo no lo puedo reciclar simplemente porque no sé la cantidad de virus que puedan contener ahí, entonces lo mejor es desechar. El tapabocas también es importante que no lo deseches así completo, sino que se corte o se rompa para que realmente no tenga otro uso. Y esto lo hacemos ¿con qué fin? Con el fin de proteger a personas que luego pueden encontrarse ese tapabocas y pensar que lo pueden usar. Entonces, para que esto no suceda, lo mejor es cortarlos a la mitad o quitarles las orejitas y van en la caneca en la bolsa negra. Gracias por tu pregunta. Dale, Nata. Perdón, rápido, en el chat te están preguntando si el licopor se puede reciclar y bueno, ahí Cris nos ayudó y pues no, el licopor o en otros lados le dicen como aerofón, es lo peor que puede existir porque no lo podemos reciclar y cuando va a la parte de los desechos empieza a botar microplásticos que van a empezar a contaminar la tierra y pues como que no la dejan crecer ni pues tener los microorganismos ahí. Dime. Cata, perdóname, espérate. El licopor sucio no se puede reciclar, porque pasa todo lo que dice Cata. Pero hay recicladores que recogen el licopor que está limpio. Y a ese sí se puede reciclar, pero es muy importante que esté limpio y seco. Como ya les dije, todo lo que va en la bolsa blanca, limpio y seco. Entonces,
digamos, estas cajitas donde vienen los almuerzos de Copor, lo ideal sería lavarlas, dejarlas bien secas y así sí se les podría dar un segundo uso. Y antes yo creo que lo ideal sería como llevar nuestros propios tarros para dejar de consumir todo esto, porque no solo, como que no solo afecta a que cómo vamos a terminar en la basura, sino que para producir esa basura es un montón de procesos súper contaminantes en general. Entonces, creo que ahí Nicole Giraldo nos estaba contando que cuando van a pedir, no piden pitillos, genial. Entonces, que no sea solo no pedir pitillos, sino no pedir cucharas, no pedir el tarro el vaso plástico, sino que intentar llevar nuestro propio menaje, creo que se dice, nuestros propios platos, nuestros propios vasos, para evitar consumir y seguir consumiendo más plástico. Sí, lo que dice Cata igual es súper importante. Aquí Johan nos estaba diciendo que hay EPS que recogen las jeringas para personas que tienen tratamientos. Sí, hay EPS que lo hacen. Eso ya, pues la verdad, va más ligado del tratamiento que tenga cada persona, como las personas que se aplican insulina y eso, que deben usar como a diario sus jeringas. Sí, es importante, pueden consultar en sus EPS cómo es toda esta vuelta. La verdad, yo no sé mucho cómo pasa eso en las EPS, pero sí sé que existen diferentes centros de acopio en los que uno puede llevar diferentes elementos de reciclaje, como lo son las pilas, los electrodomésticos que ya no se usan, las tapas, todo esto. Pero ya los vamos a ir abordando más. Mientras tanto, terminemos con esto. Bueno, chicos, aquí les vamos a ir botando unos tips o unos daticos para que ustedes tengan en cuenta a la hora de separar los residuos que van a ser reciclables. El primero es el papel, las hojas de cuaderno, las revistas, la publicidad, todo eso que nos llega a la casa. No lo rasguen, dejen las hojas completas. Los recicladores muchas veces prefieren las hojas así, completas, sin rasgar, porque es más fácil para ellos venderlas y sacarles un segundo uso. Entonces, todo lo que es papel y hojas, no lo rompan, pónganlo en la bolsa blanca completo. Ok, bueno, creo que Laura tiene una pregunta, acabo de ver en el chat, entonces, si quieres puedes abrir el micrófono, Laura, o escribir la pregunta. No sé, no. Sí, una pregunta es que las bolsas plásticas, pues nosotros no sé si se puedan reciclar, pero pues nosotros lo que hacemos es lavarlas y las dejamos secar y las volvemos a usar. Eso sí o sea, se puede hacer o sea, hay otra forma para reutilizarlas. No, claro que sí. Y lo estás haciendo súper bien, porque la verdad, una bolsa, ustedes saben que se demora años, pero de verdad, o sea, nosotros nos podemos morir y la bolsa que usan nuestros papás en nuestro bautizo sigue en la tierra. O sea, eso es de las cosas más contaminantes. Entonces, reutilizar las bolsas, o sea, súper bien. En mi caso, yo también lo hago, se lavan y tienen un segundo uso como nuevos si no están desgastadas, ¿no? Bueno, dentro de los tips para pues, poder reciclar este tipo de desechos son, en el caso de las cajas de cartón, como los Tetra Pak, pues que son las cajas de las leches y demás, deben de ser primero, pues debemos lavarlas para poder limpiarlas bien, quitarle los residuos y desarmarlas para ahora, pues para esta forma, sí poder desecharlas en la bolsa blanca, como habíamos dicho, porque es uno de los materiales reciclables. Entonces, sí, tener en cuenta eso. Otra cosita que ustedes pueden hacer es con Mariana estaba también comentándonos que en su familia usan las bolsas de tela, son lo mejor y son más resistentes para el mercado y para todo. Yo también lo hago, es un super tip. Chicos, si aún no lo hacen, compren bolsas de tela, es la mejor opción que van a poder tomar en su vida. Otro de los tips es Dani, que... te quiero decir ahí una cosa, que Dale. digamos que en muchos lados nos venden como no usamos bolsa plástica, pero usamos la bolsa de papel. Y genial, o sea, la bolsa de papel es genial porque obviamente se descompone mucho más rápido que la bolsa plástica, pero para crear esa bolsa de papel necesitas mucha más agua que para la bolsa plástica. Por eso la bolsa de tela es la mejor opción, o sea, ya sea hacer mercado, ya sea ir a comprar lo que sea, la bolsa de papel en vez de bolsa plástica o de la bolsa de tela en vez de bolsa plástica y de papel. Ya.
Sí, lo que dice Cata es la mejor opción, es en serio. Otro tip es que con los empaques, digamos las bolsas en donde viene la leche o los paquetes que nosotros consumimos demasiado, para que estos se puedan reciclar, igual. Ustedes dirán, pero yo cómo me voy a poner a lavar todo eso. Es muy fácil, muchachos. Esto es cuestión de no complicarnos la vida. Cuando estén lavando la loza, simplemente abren la bolsita, la lavan, la juegan, la dejan secando ahí en su escurridor y ya cuando esta esté seca, la pueden echar a la bolsa blanca para que tenga un segundo uso. Entonces, la idea tampoco es complicarnos mucho y decir como, es que me toca lavar, es que me toca secar, es que me toca hacer mucho, no, qué pereza reciclar. O sea, descomplíquese la vida. Lo hacen cuando lavan la loza y ya está. O sea, no es nada grave. O descomplíquense la vida dejando de comprar eso. Ah, También, también lo que dice Cata. Ok, bueno, otro de los tips es en cuanto a las latas. Lo mejor pues para desechar las latas es que las espichemos y pues también es necesario lavarlas y secarlas. Y pues por supuesto que van en la bolsa blanca porque también es un material reciclable y listo. También con los envases del champú o los envases que usamos en donde vienen los jabones y todas estas cosas, también se les puede dar segunda vida, ya saben, secos y limpios. Y con este tipo de envases lo mejor es quitarles la tapita y llevar las tapitas a diferentes, hoy en día en los centros comerciales, en las alcaldías locales, bueno, y en realidad en varios puntos de la ciudad, recogen las tapas para diferentes fundaciones. Yo no sé si ustedes hayan escuchado que muchas veces estas tapas pagan la quimio de diferentes niños con cáncer y todo eso, entonces lo mejor es lavar nuestro tarrito del champú, del jabón y todo eso, y llevarlo a la bolsa blanca para reciclarlo y la tapita a las fundaciones. Igual con las botellas de gaseosa, jugos y todas estas cosas. Bueno, en el caso del vidrio, pues hay que tener en cuenta que si el vidrio está roto, es necesario envolverlo en papel periódico para que al momento de que los recicladores vayan a clasificar pues, la basura, pues no se vayan no se vayan a cortar y pues a tener complicaciones y demás. El vidrio también va en la bolsa blanca y tiene que estar limpio y seco. Entonces sí, básicamente en cuanto al vidrio. Como lo decía Natalia ahorita, el aceite es uno de los que más contaminan. Los aceites usados, ya ustedes saben que uno usa un aceite para fritar, no sé, 2, 3 veces, no sé cuánto lo hagan en su casa, y ya luego pues toca desecharlo. Entonces, cuando vayan a desechar este aceite, no lo hagan por el sifón del lavaplatos, ni nada de eso, sino que cojan una botella plástica, obviamente con el aceite frío, lo echen ahí y lo tapan. Hay diferentes centros de acopio en donde recogen este aceite y esto luego va a servir para generar combustible biodiesel. Si ustedes no quieren hacer esto, hay una segunda opción y es que hoy en día yo he visto que varias personas crean sus propios jabones a partir de aceite ya reutilizado de cocina. Entonces, bueno, la verdad no vamos a ahondar mucho en este tema porque tenemos otra sesión que es cómo hacer cosas con materiales reciclados y todo eso que va a estar Cata. Entonces, de este módulo para que estén súper pendientes. Y ahí de pronto les contamos cómo hacer jabón con este aceite reciclado para que le den otra vez. Alguien estaba levantando la mano, creo. No. Mariana, y creo que en el chat te están preguntando unas cosas. Entonces, Mariana, cuéntanos. Está bien. Mariana decía, ¿está mal que yo aplaste la botella de plástico? No. De hecho, así es como los recicladores las llevan. Es que ahorita les vamos a explicar cómo utilizan el PET, que son las de Bogotá. Entonces, pero sí, así llegan. Entonces no hay ningún problema. ¿Qué hacen con las cosas de madera que ya no queremos tener? Pero cosas de madera como muebles y ese tipo, ¿qué? ¿Y nos explicas un poco a qué te refieres? ¿No, Manuel? Yo quiero botar dos apuntes ahí, chicas y compañeros. Dale. Pues lo primero es que
pues esto es un espacio de participación y de construcción, ¿sí? O sea, los tips que tengamos, así como que cada uno en su casa pueda tener respecto al reciclaje, de una botarlo y pues nada, ahí lo vamos evaluando. Y lo segundo es que hay temas que puede ser que uno como que diga, no, esto de pronto ya lo vi, pero es muy necesario tener en cuenta que cuál es de verdad ese proceso eh, como tan técnico para realizar este tipo de reciclaje. Por ejemplo, los datos que se están botando respecto a las bolsas, respecto a el tema de las jeringas, tapabocas y demás. Yo creo que eso nos ayuda a tener más herramientas para ir construyendo. Entonces, nada, era lo único que tenía. Y al final, yo creo que podemos hacer como una especie de reflexiones colectivas para ver cómo esto del reciclaje no nos cueste monetariamente tanto y lo podamos. Laura nos estaba poniendo aquí por el chat qué hacer con un sofá de madera que mi mamá quiere reciclarlo, pero no sabe cómo. Aquí hay un tema importante. La verdad es que en Colombia es un país un poco complicado para el tema de reutilizar y reciclar, ¿sí? Pero en realidad yo quiero ponerles un ejemplo y es que hay muchos países del primer mundo como lo es Australia, Estados Unidos y todo esto, en donde la gente no le da pena y no le da miedo ir a coger lo que mi vecino desechó, ¿sabes? Porque a mí de pronto me puede usar. Puede haber de pronto un vecino cercano a ti, un familiar, una persona que de pronto quiera ese sofá y que a mí me hace falta, pues porque no voy y lo cojo y ya está. Miren, les voy a poner el ejemplo. En Australia, la gente, hay como un día a la semana o unas fechas especiales en los que la gente saca a sus jardines las cosas que ya no quieren en la casa. Como, ay, esta mesa ya no me gusta tanto, la voy a sacar. Y tú puedes pasar libremente y decir como, ay, esta mesa me gusta, veo que me puede cuadrar en este lugar de mi casa y la coges y te la llevas. La cosa está en no tenerle miedo a agarrar las cosas de la basura porque simplemente pensamos que, ay, no, es basura. Y tenemos como ese mito hacia esas cosas. Entonces, no, yo que voy a ir a estar agarrando la basura del otro. Pero, o sea, la verdad es quitarnos ese pudor y decir, si a mí me sirve y esta persona ya no le quiere dar un uso y yo sí puedo dárselo, pues yo lo puedo coger con toda la tranquilidad y sin el miedo de ser juzgado, porque yo le voy a dar otro uso. Y al fin y al cabo tú estás contribuyendo más al ambiente que esas personas que se la pasan juzgando porque tú estás humeando la basura. Pues si tú puedes encontrar algo, pues úsalo. O sea, adelante. Disculpame, Ahí te está la interrumpo. invitación. Yo tengo Dale. una duda con eso. Digamos que lo que desechó mi vecino o vecina no está tan buen estado como para cogerlo. ¿Qué hacen con eso? La verdad es un poco el trabajo de los recicladores. O sea, hay mucha gente que busca las basuras, ¿sí? Y mi invitación, sinceramente, es a que no lo hagamos como algo mal, porque uno puede encontrar joyas en la basura. Digamos, yo soy fan de ir a los anticuarios. Mucha gente los considera botaderos, porque allá llega todo lo que ya no sirve. A mí me encanta el anticuario y coger cosas y uno encuentra unos tesoros que son, mejor, Dios mío. Uno muchas veces piensa que hay alguien que uno dice, pero ¿cómo van a usar eso? Siempre llega una persona que le puede dar un uso, uno no sabe las necesidades que tienen los demás y que lo pueden coger y darle un uso. La verdad es que, o sea, no reten la creatividad de los colombianos. Aquí la gente le busca uso a todo, eso ya lo sabemos. Dice Johan, como dice, la basura de uno es el tesoro del otro. Es verdad. Tal cual. Además que yo creo que una cosa que uno entiende empezando a reciclar es que, parce, nada es basura. O sea, de verdad, absolutamente todo puede tener un uso o como que todo puede llevarse a otro nivel. Entonces, digamos que yo tengo una amiga que con lo que queda de las sombras hace collares, aretes, con los tarritos. Entonces, como que todo va pues en la creatividad y en entender que absolutamente nada es basura. Obviamente en un punto de pronto no lo vamos a poder usar y vamos a seguir con el ciclo de la vida, pero sí, todo como que le podemos dar un uso más inteligente. Listo. Bueno, yo creo que podemos ir avanzando un poco para quedarnos cortos. Bueno, queremos hablarles un poco de cómo se recicla en Bogotá. A veces es confuso por el mismo tema que les decía, pero entonces les vamos aquí a hablar primero de una empresa que se llama Acropet.
Acropet es una empresa que se encarga a reciclar el PET para un postconsumo. El PET, como lo explicaba Natalia al principio, es un tipo de plástico que está presente mayormente en las botellas plásticas o en los vasos y elementos plásticos. Este se caracteriza por ser transparente, aunque a veces pues, puede tener colorantes como las botellas de Sprite o de Ponimalta y todo eso. Entonces, los recicladores que se encargan de acumular este PET, botellas, todo esto, perdón, y lo llevan a Propet. En esta empresa se recibe todo este reciclaje y ellos lo que hacen es que pues ya mucho más industrializado, tienen todo un proceso para convertir las botellas plásticas y todo esto en unas bolitas de microplástico que luego venden para que las empresas vuelvan a utilizar. Y eso lo que hace es que reduce la necesidad de las empresas de obtener materia prima virgen, es decir, que el plástico se cree desde cero, sino que con este plástico reutilizado se puedan generar nuevos productos. Entonces ahí estamos como cerrando ese ciclo un poco. Apropet, como ya le dije, recibe a muchos recicladores de Bogotá, más de 6.000 recicladores se ven beneficiados en esta empresa. A ellos, como ustedes saben, les pagan por el plástico que llevan. Y también hay un dato muy importante y es que Apropet más o menos al día tiene un aproximado de 30 toneladas de plástico que ellos sacan. Más allá de la ventaja que tiene esta empresa de reutilizar el PET para un postconsumo, hay algo importante en lo que debemos hacer como un puntico y es 30 toneladas de plástico al día. Muchachos, esto es una muestra de la cantidad de plástico y de cosas que nosotros estamos usando a diario y de las que muchas veces no somos conscientes. Entonces, sí, hay empresas dedicadas a reutilizar este tipo de plásticos y así para terminar un poco con el ciclo de buscar materia pura, materia prima virgen. Pero pues igual, muchachos, yo creo que es importante ver hasta qué punto podemos llegar a generar basura y consumir plástico. Es para que quedemos un poco pensando, o sea, 30 toneladas al día, solo al día, o sea, muchachos, eso es demasiado plástico. Por eso lo que decía Cata también es importante, o sea, sí, todos estos elementos se pueden reciclar y reutilizar y todo eso, pero sería mejor si disminuimos de cero su consumo. Si en vez de una botella de agua tenemos nuestro tarrito del agua, si en vez de usar plásticos para servir la comida en las reuniones familiares, cada quien lleva su platico, su vaso, su pitillo, porque es que igual se está generando todo este plástico y es en toneladas, y eso solo es en Bogotá, chicos, o sea, pongámonos a mirarlo en escala nacional y en escala mundial, o sea, de verdad que son cantidades de las que muchas veces no somos conscientes, y no es culpa nuestra, pero sí les quiero dejar como esa semillita para que miremos la cantidad que estamos consumiendo. Astrid, tienes la mano levantada. Yo quiero votar también. Dani también. Sí. Pues aquí como para contarles, un día me fui a salir con unos amigos y cuando salimos había una señora regañando a su hijo porque botó el papel al piso. Todo el chino se puso a llorar y entonces la mamá fue y lo guió a la basura y le dijo cuál basura era. Entonces ese es algo bonito. Sí. Sí, exacto. Todos podemos ser esa mamá con nuestros amigos. Sí. Lo otro es que, compañeros, ¿no? Y compañeras, aquí nosotros, por ejemplo, la mayoría somos de aquí en la localidad de Usme, ¿no? Quienes tenemos el relleno Doña Juana. Y ahí yo creo que la responsabilidad también del usmeño, del usmeca, es precisamente como tomar esa, de verdad, como esa conciencia, ¿no? Pues pucha, tenemos el relleno al lado en nuestra casa más bien, lo tenemos, y pues tener en cuenta que los 7.000 a 9.000 toneladas de basura que llegan diarios allí, pues es un tema pues bastante complejo, ¿no? Ahora, lo otro es que científicamente también se ha comprobado que la mejor manera
de mitigar la producción de basura es a partir del reciclaje en la fuente, y esto es en las casas, ¿sí? Entre menos nosotros podamos también producir basura, pues mucho mejor, y pues vamos a tener también como una claridad respecto a esto que en torno a la basura, pues por ejemplo en la localidad de Usme tanto nos aqueja, ¿no? Entonces es como también tener como esa conciencia de a dónde a dónde va a parar esa basura que nosotros sacamos, ¿listo? ¿Dónde es que realmente está llegando? Bueno, estaba viendo en el chat que estaban hablando de las botellitas con papeles adentro. Bueno, en cuanto a eso, una de las propuestas, o bueno, una de las formas de reutilizar las botellas plásticas, efectivamente son los ecoladrillos, que son botellas en las cuales se insertan papeles, no sé, de las papas que comimos o, bueno, demás residuos. Obviamente tienen que ser papeles de este tipo, de tipo las papas y demás. Bueno, estos ecoladrillos en Bogotá se conocen como las botellas de amor, y pues es una empresa precisamente que se dedica a recoger estas botellas. Entonces, respondiendo a tu pregunta de dónde puedo llevar las botellas, puedes llevarla a diferentes centros de acopio que hay en Bogotá, hay en Teusaquillo, en La Macarena, Usaquén, Kennedy. Bueno, y estas botellas se están utilizando en proyectos para construcción de casas para personas de bajos recursos. Entonces es como una de las propuestas más bioagradables que han sonado últimamente. Y no, básicamente es eso. Listo, muchachos, hay otro punto importante a tocar acá, y es, ¿qué hago si estoy en la calle? ¿Cómo voy a reciclar si no estoy en mi casa y no tengo mis 3 bolsitas? El primer punto, y muy fácil, es que se dirijan. Hoy en día la ciudad tiene más puntos de reciclaje. Ya se ha creado como más conciencia entre la gente. Entonces en diferentes centros comerciales y otros lugares podemos encontrar las canecas de los colores. A veces los colores no son los mismos que pueden usar en tu casa. Entonces lo que yo les recomiendo es que se tomen un minutico y lean lo que dice. Las canecas siempre vienen señalizadas o con un dibujo, o dicen que va en cada caneca. Entonces tomémonos un minuto, leamos y depositémoslo ahí en el color que venir. Ya si de paso de verdad no encontré una caneca en el camino a mi casa y si encontré basura, pues no nos cuesta nada quedarnos con el papelito en el bolsillo y esperar a que lleguemos a la casa y botarlo. O sea, de verdad es algo tan sencillo y tan básico, pero que ayuda mucho al medio ambiente. Entonces, si no encuentro dónde botar mi basura, pues nada, me la quedo en el bolsillo. Cuando llegue a mi casa tengo una caneca y ahí la puedo desechar de manera correcta, ¿no? Entonces, es muy básico. Y otra cosita que yo les quería decir es, en cuanto al reciclaje en la calle, es el trato que le damos a los recicladores. Miren, yo he notado muchas veces que este trabajo es muy denigrado, chicos. Y la verdad es que no saben y muchas veces no somos conscientes de lo importantes que son los recicladores. O sea, muchos los vemos como hay personas que solo husgan en las basuras y ya, y muchas veces les ponemos juicios sobre que son sucios, que se la mantienen entre la basura. Y chicos, de verdad, yo los quiero invitar a que replanteemos el concepto que tenemos de los recicladores. Muchas veces cuando salimos a la calle no los encontramos y somos personas completamente egoístas, indolentes con ellos, cuando ellos están realizando una labor muy importante para el reciclaje, no solo en la ciudad, sino en el mundo realmente, porque lo que ellos hacen sí repercute y tiene grandes consecuencias positivas en el cuidado del medio ambiente. Entonces yo sí los invito a que muchas veces, si nos encontramos recicladores en la calle, si vemos que están haciendo sus trabajos, no los juzguemos, no los tratemos mal, porque he presenciado como hay personas que pasan y simplemente por ellos estar haciendo su trabajo,
les gritan cosas feas y los hacen sentir mal, cuando este trabajo no tiene por qué ser denigrado. Al contrario, este trabajo es igual de importante a cualquier otro trabajo que realiza una persona. Incluso yo diría que es más importante porque ellos realmente se están poniendo en el lugar de hacer lo que nosotros no hacemos y es reutilizar nuestra basura, porque muchas veces somos inconscientes y votamos, y por votar, ellos realmente se toman la tarea de mirar qué es lo que sirve, cómo le puedo dar un segundo uso, qué puedo hacer con esto, y es un trabajo igual de importante que todos. O sea, realmente mi invitación, o sea, que replanteemos cómo vamos a los recicladores, o sea, démosle el valor que ellos realmente merecen dentro de nuestra sociedad. En eso sí tienes mucha razón, porque a decir verdad, yo todos los diciembre trabajo con mamá, desde que tenía 5 años. Y pues una vez que estaba trabajando en San Andresito de la 38 con una vendedora de lechona. Estábamos ahí en mero parche, ya era hora de recoger ya para irnos. Y llegó como una señora recicladora, yo no sé, comenzamos a molestar con ella, a molestar así como a parche, a hacer el parche. Y pues ahí yo tenía un delantal y ella me había dado un peluche o algo así todo raro, no me acuerdo muy bien. Y luego me dio un abrazo y pues como apenas se fuera, señor, usted quítese eso no sé qué. Y yo como que, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Estaba confundida y como que no me gustó esa parte ahí, eso fue como que grosero, o sea, como de mirarlo así, allá donde trabaja mamá, hay muchísimo reciclador, pasa bastante gente ya que, no sé, no me acuerdo por qué, hay como una parte allá donde reciben las cosas, si no estoy mal, y también porque queda cerca no está lejos del centro, y pues siempre es como feo y cómo tratan a la gente así, muy, ¿sabe? Incómodo. Sí, la verdad lo que tú dices, yo creo que a muchos nos ha pasado aquí estando en la ciudad y es ver ese trato, o sea, muchas veces nos olvida que son personas y que están haciendo un trabajo no solo para nosotros, sino para nuestro medio ambiente y para nuestra naturaleza. Entonces, realmente sí, chicos, tomémonos a veces un momentico para pensar y decir, nada me quita a mí botarle una sonrisa a esa persona que está haciendo un trabajo tan importante, decirle gracias por tomarte el trabajo de mirar realmente y practicar el reciclaje, o sea, de verdad, ellos son súper fundamentales. De acuerdo, gracias Daniela y Natalia por esa presentación. Severos tips los que nos botan ahí para contribuir al tema del reciclaje desde nuestras casas y entender también la importancia de esto. Y muy en relación a este asunto del reciclaje, con mucha relación, pues el tema del compostaje también es clave, ¿no? Es una forma de reciclaje, digamos, biodegradable, ¿no? Donde utilizamos ya no solo el material, digamos, de la transformación de fábrica, ¿cierto? Sino, pues, aquella que compete todo el asunto de agricultura. Y en ese orden de ideas sí tenemos también como una propuesta al respecto, donde nos permita contribuir de nuevo, a mitigar la producción de basura que hacemos desde la fuente. Entonces este tema del compostaje, pues ¿qué es? Básicamente para los que no lo conocen, para los que ya lo conocen y se han familiarizado bastante, pues también vamos conversando y vamos botando datos. El compostaje, ¿qué es? Es un material básicamente del cual varios materiales dentro de su proceso de descomposición van creando unos nutrientes que permiten utilizarse para fortalecer la tierra y digamos, la podríamos utilizar dentro de nuestras materas, por ejemplo. Entonces, esto dentro de ese proceso, pues en el hogar sí tenemos también unas tareas muy puntuales donde pues tenemos que también realizar a modo de voluntad un trabajo bastante importante, ¿no? Entonces, Cata, si quieres, vamos haciendo como el barrido técnico de qué es, para qué sirve este tema del compostaje y yo les quiero mostrar que aquí tengo unos materiales, tengo humus, tengo unos desechos de la cocina,
tengo también un acerrín y unos recipientes donde les quiero mostrar a modo de un ejemplo pequeñito cómo es de sencillo, cómo es de fácil hacer compost desde nuestros hogares y en ese orden de ideas también contribuir en este proceso de, pues, de reciclaje, ¿no? Que es tan importante. Entonces, Cata, yo te doy a ti la palabra para que nos enseñes las demás formas también de compostaje y a lo último yo hago, dijéramos, como el experimento práctico, ¿sí? Para que nos demos cuenta que es un tema sencillo, que cuando lo hablamos y lo decimos así como en diapositivas y esto, y lo traemos como tan, puede ser muchas veces como tan lejano, lo podemos hacer realmente muy sencillo, muy básico y muy práctico en nuestros hogares y no nos cuesta nada. Entonces, Cata, adelante. Sí, bueno, entonces, eh, como hemos visto en la primera parte, es posible reciclar nuestros residuos en general. Entonces, ahora específicamente vamos a ver cómo reciclamos toda esta parte de los residuos orgánicos y cómo por medio de la composta no nos vamos a deshacer de los residuos, sino que vamos a completar el ciclo de la vida. Entonces, como que gracias a a la elaboración del compost, podemos obtener un producto natural y ecológico que pues aporta un gran número de macro y microorganismos que van a equilibrar y van a diversificar la vida en la tierra porque van a ayudar tanto al suelo como a nuestras plantas a crecer mucho más. Entonces, veía que en el chat nos estaban preguntando si íbamos a hacer composta en la huerta comunitaria, es la idea. Justamente es la idea porque como dice Martica, necesitamos hacer como un abono para la tierra y lo que vamos a cultivar. Entonces vamos a empezar a ver los tipos de composta. Voy a dividirlo como en dos, la composta común, el vermicompost, que es con las lombrices, y pues una tercera parte que es como el método Bokashi. Entonces, el primer tipo de composta va a ser el común, que se pone en la superficie. Entonces, digamos que llevar los residuos de los huevos, de las cáscaras de banano, lo que nos quedó, digamos, de la selga, de la cebolla, y como que lo que se hace es que se corta y se queda en fragmentos no tan grandes para que sea más fácil la descomposición y el proceso, y lo que se hace simplemente es dejarlo alrededor de la tierra donde se está plantando. Entonces es como el común que se pone en la superficie, pero pues lo que se intenta en lo que nos queremos enfocar es en el tamaño para que esta vida microbiana como que va a irse descomponiendo y van a filtrar nutrientes directamente al suelo, enriqueciéndolo. El segundo tipo de compost es en caja y lo llamamos la paca biodigestora. Entonces, este es uno de los métodos más utilizados y pues es porque es súper sencillo y muy divertido. Entonces, como para hacerlo en comunidad, 10 de 10. Entonces, lo que se hace es como poner la caja con la madera y en la parte de abajo lo que se va a poner es pasto y tierrita. Entonces, sí, vamos a hacer un tuto para hacerlo todo. Entonces, vamos a dejar en la parte de abajo como tierrita, pasto, y vamos a hacer como un tipo de camita para los residuos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero nos tenemos que enfocar en dos cosas. ¿Alguien sabe de los lixiviados? ¿Qué son los lixiviados? Chicos. La ¿Alguien agüita podría picha. contar? Sí, sí, tal cual. Entonces, como que los residuos van a empezar a botar como un agua sucia y eso es bien heavy para las plantas porque lo que va a hacer es cambiar el pH va a cambiar el pH de la tierra y lo va a volver como más ácido y puede matarnos nuestras plantas o pudrirnos nuestra composta. Entonces, como que para la paca biodigestora ya les enseño como unos pasos, cómo sería para llevar nuestros residuos a la huerta comunitaria para que los podamos utilizar. Entonces, les estaba explicando. Hacemos como una cama con el pasto y con tierrita y empezamos a poner los residuos. Y luego ponemos, entonces la idea es hacer una capa seca, una capa como húmeda con los residuos, otra capa seca y lo que se pone es pasto seco o hojas. Y lo que se hace ahora es pisarla. Entonces, como que
la idea es que como que cada uno pase por encima y lo pise para que quede así cada vez mucho más pequeño y vamos a ir poniendo las capas hasta que se complete la caja y pues ahí lo que se hace es como quitarle la madera y queda la paca así y de repente como que la vuelven a ver y la paca se vuelve completamente pequeña porque ya todos los residuos están llegando al suelo, entonces por eso es súper fácil y pues súper rápido y divertido. El siguiente tipo de composta es en montón. Entonces, eh, lo que se hace es que se abre un poquito, un huequito pequeño, y pues eso se usa más que todo como en los jardines y en los terrenos donde hay mucho espacio. Entonces, lo que se hace es apilar en el suelo diferentes capas con los materiales orgánicos. Entonces, como ya es más o menos como con la paca, se hace una capa de material orgánico seco, una capa de material orgánico húmedo, y pues la idea, bueno, lo que se hace es cubrir con pasto seco o con lo que comen los caballos, se me olvidó. Bueno, sí, pasto seco, está bien. Paja. Exacto, o con heno. Exacto, paja. Sí, justo eso. Y lo que se hace es como taparlo para que eso es lo que hace, para que se mantenga y se concentre el calor. Y cuando se concentra ese calor, como que es mucho más fácil que esta vida se va sustrayendo a la tierra. Entonces, otra cosa es que las pacas biodigestoras y el montón y todo lo que tiene que ver con composta es súper caliente porque la vida como que está ahí y como que se crea una humedad que luego se va a concentrar en la tierra. El siguiente es el vermicompost o el compostaje con lombrices. Entonces, aquí hay una cosa importante, que las lombrices como que van a empezar a botarnos un lixiviado también, pero este lixiviado es bueno. Entonces es como un chichi mágico, literal, porque este líquido se produce de forma natural por los animales y como que este líquido se puede usar para nuestras plantas, entonces como que vamos poniendo de a poco y las plantas como que tienen mucha más vida en los suelos y crecen mucho mejor y mucho más fácil porque pues este lixiviado es natural. Entonces las lombrices que más se usan son las lombrices rojas de California porque tienen una gran voracidad al comer, pero el único problema es que los restos como cítricos o de los que tienen que ver con los ajos y cebollas no les gusta tanto. Entonces, una cosa importante para el proceso de las lombrices, si lo llegamos a hacer en la composta comunitaria, es tener los residuos orgánicos cortados, porque las lombrices son igual que nosotros, entonces si ven, digamos, mucho, van a ser como, oh, ¿cómo va a comer todo esto? O si lo ven muy grande, se van a demorar mucho más y el proceso va a ser mucho más tedioso, entonces como que por el bien de las lombrices y por el bien de nuestra composta, llevar los residuos muy pequeños y pues ellos como que se van a ir comiendo todos los residuos y van a botarnos el humus de lombriz, que es el lixiviado bueno. Y el último tipo de composta es el bokashi. Y lo que se hace es que se busca fermentar los residuos orgánicos y es súper rápido. Entonces, como pueden ver ahí en la imagen, hay como una bolsa de basura tapando porque se empieza a generar un calor, ¿no? Y ese calor va a generar como un vapor y dentro de la bolsa se empieza como a convertir en un tipo de mini ecosistema. Entonces se empiezan a fermentar los desechos y por un proceso aeróbico, que es con el oxígeno, va a empezar a acelerarse este proceso de crear mini materias primas. Entonces como que van a ir con un pequeño tamaño a destruirse como los estos y lo que principalmente se hace es como revolver la basura, entonces como que tú le vas dando vueltas y tiene que ser con mucho cuidado porque como les digo es súper caliente y ya como que después de un tiempo, como a la semana o a las 2 semanas, recoges y los llevas a las partes donde estás plantando porque eso es súper rico para la tierra. Estos son básicamente los tipos de compostaje y ahora vamos con la parte práctica, Dani, de cómo hacer composta desde la casa.
Listo, de una, gracias, Cata. Varios tips ahí para cuando vayamos a hacer nuestra huerta, ¿no? Porque, dijéramos, dentro del marco de estas capacitaciones virtuales y que nos vayamos familiarizando con los temas de agricultura urbana, cuando vayamos a hacer nuestra huerta comunitaria en Valles de Cafán, pues es allí donde vamos a materializar muchas de las cosas que aquí hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que yo quiero, dijéramos, mostrarles es un pequeño ejemplo de cómo poder hacer ese compost en casa, ¿sí? Muy sencillo, mire, por ejemplo, yo tengo en mi casa dos recipientes, más o menos de este tipo. El primero va a ser muy importante porque va a ser el recipiente en el que vamos a depositar, digamos, el humus, la tierra, también, ¿cómo se le llama? El activador del compost, porque es el que tiene, dijéramos, los microorganismos que van a descomponer el material, que son los desechos orgánicos de la cocina. Restos de comida, dijéramos, de la fruta o de la verdura, ¿cierto? De las cáscaras del huevo y todo eso. Entonces, este primer recipiente es para ello, para que nosotros depositemos digamos, el material, y el segundo, que sería el de la parte de abajo, más o menos así sería el sistema. El segundo es el que va a recibir, como decía Cata, el lixiviado, ¿cierto? Que es la agüita picha que se va a generar y luego la vamos a poder utilizar como fertilizante también para nuestras matas. Y en ese orden de ideas, pues, vamos a mantener almacenado ahí. ¿Listo? Pero entonces, para que ello ocurra, debemos hacerle a este primer recipiente unos agujeros, así tal cual como los vemos aquí, ¿cierto? Por donde va a pasar nuestra agüita. Ahora, el primer elemento que le vamos a agregar es el acerrín, porque el acerrín de alguna manera nos va, por el nitrógeno, la cantidad de nitrógeno que tiene el acerrín también nos va a ayudar a descomponer, ¿cierto? Y es un sustrato que nos permite pues mantener, digamos, el paso del agua una vez estemos, pues los desechos se estén descomponiendo de manera biodegradable. Posteriormente vamos a ponerle, yo tengo humus porque yo estaba haciendo un proyecto, como decía Cata, de un ejemplo de lombricultivo que tengo en mi terraza, y pues allí tenía unas californianas que me estaban haciendo también el trabajo, sino que es de constancia. Entonces aquí sí les pido es que para estos temas como muy prácticos y muy técnicos, sí vamos a necesitar mucha paciencia, porque por ejemplo, esta tierra que tengo aquí, ahí la pueden ver, para generar se tardó más o menos entre 2 a 3 meses, 2 meses y medio, más o menos, ¿sí? Y aquí, dijéramos, hay ciertas partículas también que se han descompuesto de manera biodegradable. Por ejemplo, les quiero mostrar, yo tengo una matica de hierbabuena, y esta es una de esas hojas. Entonces, como pueden ver, están algunas zonas blanquitas que son básicamente las colonias de hongos que van a permitir hacer ese proceso de descomposición, y después pues ya se van dijéramos, a formar en un todo en la tierra, ¿de acuerdo? Y es muy rico, dijéramos, este humus para las matas como nutrientes. Entonces vamos a poner la segunda capa aquí, de acuerdo a lo que tenemos, y posteriormente entonces vamos a poner algunos de los trozos de comida, como les decía, que van saliendo de los desechos de la cocina. Es importante, como decía Catalina, que los piquemos, porque entre más pequeño va a ser mucho mejor el proceso, va a ser mucho más acelerado el proceso de descomposición. Y en ese orden de ideas vamos a tener mayor margen dijéramos, de resultados en corto tiempo. Es posible que le podamos agregar las lombrices californianas, aunque habría que mantenerlas, y esto es constante, esto es de revisarla de día por medio,
o hasta dos, tres veces en la semana. No molestarlas mucho frente a las californianas, no molestarlas mucho y mantenerles un buen porcentaje digamos, de comida para que ellas puedan hacer, digamos, todo ese proceso de descomposición. Sin embargo, como les decía, este humus ya tiene esos microorganismos y aunque va a ser menos acelerado el proceso, pues entonces aún así también se va a mantener. Entonces es importante también volver, una vez ya pusimos la capa de los desechos orgánicos, volver a poner otra capa, como decía Catalina, de el humus o la tierra negra, que también es una mezcla, ¿cierto? Este elemento de tierra negra y demás. Finalmente, ¿qué pasa? Aquí hay que tener en cuenta que debe tener un buen porcentaje de humedad nuestro compost, ¿sí? Para que genere el lixiviado, pero también para que vaya, por el tema de los olores, no nos vaya a complicar la vida. Sin embargo, para el tema de olores, hay quienes nos dicen que volver a utilizar acerrín u otro sustrato que permita capturar como a partir del nitrógeno que tiene, pues ese sistema, dijéramos, de descomposición. Entonces le voy a poner otra capa de acerrín y en ese orden de ideas lo vamos a dejar así. Dani, Ahora, lo vamos a mantener húmedo y Dani, finalmente, Dani, ¿podrías cuadrar tu cámara de forma que se vea lo que estás haciendo en el recipiente? dame un segundo, Eso. dame un segundo. A ver, me hizo parar Martica. Listo. Entonces, y en ese orden de ideas, más o menos sería como así digamos, este modelo de compost. Entonces, le podemos agregar un poco de agua para mantener lo que les decía, la humedad, y finalmente lo tapamos. Este es un pequeño ejemplo de cómo fabricar compost, ¿cierto? En nuestro hogar. Y una forma sencilla, ¿sí? Lo ideal de esta, dijéramos, de esta capacitación, pues, de cómo hacer compost, es que no lo veamos tan lejano, que no lo veamos como algo tedioso y que no sea algo que no podamos hacer. Como les decía, todos estos elementos aparecen, dijéramos, lo podemos encontrar en la casa, ¿cierto? Los recipientes, bueno, una espátula de pronto por si necesitan sacar algo de tierra de alguna materia o algo, ¿cierto? Y pues el acerrín. Entonces, básicamente es eso. Invitados cordialmente a que contribuyamos a mejorar este ciclo de lo biodegradable, ¿cierto? Del reciclaje de los hogares y que nos permita tener una postura frente a la cantidad de basura que nosotros también creamos desde nuestros hogares. Finalmente, quiero invitarlos a que hagamos este ejercicio en sus casas y podamos llevar en la instalación de nuestra huerta un pequeño puñado de lo que hayamos hecho, dijéramos, de este ejercicio de compostaje para el día que vayamos a instalar. Entonces, yo terminaría ahí, Cata, compañeras, compañeros, y en ese orden de ideas los sigo invitando a que reciclemos desde nuestros hogares. Sí, sí. Bueno, entonces lo que dice Dani es muy importante, como que Dani está haciéndolo desde la casa y ahora si queremos llevar esos residuos a nuestra huerta comunitaria, ¿cómo los llevaríamos? O sea, ¿cómo sería la forma más práctica? Dani, no sé si puedes compartir pantalla. Esa. Entonces, como ya vimos, ¿qué es lo que necesitamos? Tener los residuos de la forma más pequeña posible, entonces como que antes de llevarlos a la basura, intenten como cortarlos, o sea, obviamente no es así como re chiquitos, sino en un tamaño como mediano para que no sea como tan fuerte. Entonces, Dani, ¿puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Hay una cosa importante que es que
vamos a tener que empezar a adaptarnos a cómo vamos a llevar nuestros residuos orgánicos a la comunidad. Entonces, si nosotros no estamos haciendo nuestra paca en la casa y la queremos hacer con todos, lo que vamos a necesitar puede ser como una basura o un balde, y pues ahí como que les hice como una edición en una foto. Entonces, como que está el balde, ¿no? Y lo que se debería hacer es como ponerle una mallita en la mitad, no sé si alcanzan a ver como unas lineecitas ahí negras, es como si fuera una malla. Y lo que se hace es ponerle esa mallita para que los residuos estén aquí arriba y el lixiviado quede en la parte de abajo, porque como ya les expliqué, el lixiviado de los residuos orgánicos no es bueno para las plantas porque va a empezar a acidificar el suelo y pues como que puede ahogarnos a nuestras mismas plantas. Y pues ahí abajo hay como un cosito de esos, no sé si han visto como los botellones súper grandes que ustedes abren como como la llave y bueno, ahí cae el agua, entonces la idea es sacar ese lixiviado y dejarlo aparte. Y ahora, por qué lo ponemos en el balde? Porque pues así es mucho más fácil de llevar para hacer para nuestra composta comunitaria. Entonces, ya nuestra última parte de la siguiente diapositiva, Dani, es como pasos para iniciar esta composta comunitaria. Entonces, primero, hacer la separación de residuos y entre la comunidad decidir como cuál es el método que vamos a utilizar. Entonces, que si vamos a hacer la paca biodigestora, que es divertidísima, que si vamos a utilizar las lombrices, que si vamos a dejarlos en la superficie de a pocos. Entonces, como que primero definimos cuál es el tipo de composta que mejor nos sirve para la comunidad y vamos a diferenciar como los días, entonces como que los domingos de paca digestora, porque cada uno va a llevar sus residuos orgánicos ya cortaditos y separados del lixiviado para que todos empecemos como esta composta comunitaria. Dani, levántate la mano. Sí, quería mencionar que al respecto de los lixiviados, lo que se hace es mezclarlo con muchísima agua, por precisamente lo que señala Catalina, pero se puede utilizar incluso como fertilizante y se pueden fumigar las matas, pero de nuevo, mezclado con mucha agua, precisamente porque si no se hace o sea, la mezcla con agua, queda muy cargado y es lo que pueden dañar las matas. Entonces, se puede utilizar, de hecho es necesario utilizarlo, pero con bastante agua. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta, algún aporte, alguien que nos quiera contar, de pronto alguien ya ha participado en pacas comunitarias o no sé. De acuerdo, de acuerdo. Todas las sugerencias que tengan, eh, por ejemplo, en este proceso de compostaje no existe una sola metodología para hacer las cosas, ¿no? Existen muchas, y lo ideal es enriquecernos de esos conocimientos, ¿no? Entonces, si alguno ha tenido experiencia, por ejemplo, creo que la señora Miriam levantó la mano. Señora Miriam, adelante, la saludo de manera fraterna. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenos días para todas y todos. Muy agradable estar en este espacio y saludo el proceso, porque entre más podamos llegar a la universidad, pues agradecida. Tanto Tomás siempre se ha destacado por el trabajo que ha venido realizando en la localidad. Para quienes no me conocen, mi nombre es Miriam Díaz, de la localidad de Usme. Llevo 35 años en un proceso de trabajo comunitario. Y he tenido el gusto de conocer el proceso de la universidad. 15 años aquí en la localidad. He tenido la gran oportunidad de poder articular procesos con estos equipos que la universidad nos envía a la localidad para aterrizar esto y apoyar todas las iniciativas de las comunidades. Muchísimas gracias.
Y en cuanto a mí respecta, también tengo una pequeña experiencia en el tema de huertas urbanas. Se ha venido trabajando también con Jardín Botánico y con otras organizaciones. Aquí en la localidad hay bastantes procesos muy interesantes que se han venido dando en esta línea. Importantísimo que la enfoquemos, la trabajemos en casa. Esto hace parte de la seguridad alimentaria. Hay veces nos quejamos de la situación, de los productos tan costosos, pero no aprovechamos una gran oportunidad que tenemos como es aprender y realizarla en nuestras casas. No hay como lo que consumimos de nuestra propia siembra, porque esto nos da un valor agregado, que es un nutriente más efectivo para la alimentación de nuestra familia, de nuestro entorno, puesto que todo el tema de agricultura urbana se lleva a un propósito final, es el aprovechamiento de lo orgánico, seguridad alimentaria para la familia, mejor nutrición, porque lo vamos a realizar con estos orgánicos que nos traen unos nutrientes naturales. Aquí no vamos a aplicar absolutamente nada químico. Eso es clave, puesto que la alimentación que estamos en este momento consumiendo, la mayoría es solo, es mucho químico. Y esto afecta la salud, afecta la vida de los seres humanos. Mientras que si nosotros lo hacemos desde casa, la dinámica es diferente. Yo llevo mucho tiempo consumiendo de huertas. Si no tengo huerta, no tengo productos en mi casa, ubico las huertas en la localidad, las cuales he apoyado para que se implementen y desde allí traigo mis productos. Y la diferencia es grandísima, se lo prometo. Muy diferente consumir una zanahoria de la tienda, del supermercado, a consumir la zanahoria que yo sembré. El sabor es totalmente diferente. Igual la lechuga, bueno, etcétera, todos los productos que podamos. Y no se requiere mucho espacio. Mira, en un espacio pequeño en nuestra terraza, ahí ya podemos empezar a sembrar y con mucha disciplina, cuidado, aseo, todo ese tipo de cosas, lo vamos a lograr un buen producto. Con muchísimo gusto coloco a la disposición de ustedes mi pequeña experticia y obviamente seguir saludando estos procesos y agradeciendo para poder avanzar en una dinámica de seguridad alimentaria en nuestros hogares. Invitados e invitadas a que lo apliquemos. Esto es clave para la economía, para todo. O sea, la base fundamental del ser humano es el alimento, pero es que no es solamente por nutrirse, es también por la otra parte en la cual en este momento estamos sufriendo, que es la parte económica, y se nos amenguan costos, además del proceso ambiental, porque cuando ya hacemos esto, entonces ya es menos lo que le vamos a enviar a ese basurero de Doña Juana. Nos va a generar menos impacto. Dejo ahí como para no cansarlos más. Muchísimas gracias y vamos para adelante con estos procesos. Muchas gracias, señora Miriam. Eres muy Gracias. gentil y muy amable. Muchas gracias. De hecho hay cosas muy importantes que señala Miriam, y es, por ejemplo, se nos avecina una reforma tributaria, ¿no? Donde nos van a subir Listo, pues Danielito, gracias. los impuestos a la canasta familiar. Yo creo que una forma de resistencia desde las comunidades es, por ejemplo, este tipo de iniciativas de agricultura urbana, ¿sí? Garantiza mayormente los procesos, y en ese sentido también vitaliza pues digamos, las cargas tributarias que desde un gobierno que no alcanzamos a dimensionar ni conocer nos quieren imponer, ¿no? Entonces esto es como también una iniciativa y una respuesta desde las comunidades
el llamado entonces y la invitación es a que nos tomemos el asunto en serio y podamos hacer este tipo de ejercicios que seguramente y de manera colectiva vamos a sacar adelante y podemos generar una sostenibilidad en el tiempo. Daniela, Cata, Natalia, ¿quieren cerrar? Yo quedaría ahí muy agradecido y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao a todos, gracias y a todas. Nada, chicos, darle las gracias por participar el día de hoy, darle las gracias a doña Miriam también por ese aporte tan importante y nada, invitarlos a que sigan muy pendientes de las sesiones de este módulo para que cuando vayamos a hacer la intervención de nuestra huerta, ustedes ya tengan más idea de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Dice el negro que por favor llenen la asistencia, que no se les olvide, muchachos. Y yo creo que eso sería todo. Sí, chicos, gracias por participar.